posibilidad de ganar un juicio porque se supone que él es el que custodiaba y podía producir los medios probatorios y tener ventaja frente a un proceso, ¿no? Entonces, a partir de estos derechos del Código Hammurabi, de derecho romano y derecho germánico, pues podemos entender la esencia o la naturaleza de este instituto procesal, que es la carga de la prueba, en el sentido que se trata de una simplicidad de los medios probatorios, una regla de juicio dirigida al juez para que pueda resolver un caso que ha sido sometido a su competencia, para que pueda resolver en caso de duda, ¿no? Porque los jueces están obligados a resolver toda causa que esté sometida a su jurisdicción y competencia. Entonces, la definición clásica que se entiende sobre la carga de la prueba es decir, es que este instituto procesal se aplica en aquellos supuestos de ausencia de prueba, ¿no? Frente a esta ausencia de prueba, pues el ordenamiento jurídico le atribuye las consecuencias negativas de dicha ausencia a una de las partes, pero bajo la premisa de que determinada parte procesal sería el que tiene pues la mejor condición de aportar y producir los medios probatorios. Por ejemplo, en la relación jurídica laboral, ¿no? Se entiende que en este caso el empleador es quien custodia en este caso, por ejemplo, el acervo documentario referido a los libros de planilla, la liquidación por beneficios sociales, las boletas de pago, por ejemplo, en los temas de accidente de trabajo, el examen de la evaluación médica ocupacional respecto a las enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Disculpen. Y también, pues, a partir de esta situación, de esta circunstancia, el ordenamiento jurídico justamente establece que en ausencia de prueba, de una de estas partes debe perder el juicio en los supuestos, ¿no?, de insuficiencia o incertidumbre de los hechos que sustentan la pretensión o de los hechos relacionados a la cuestión controvertida, ¿no? Así también se entiende, pues, que la carga de la prueba es una institución probatoria residual y subsidiaria. ¿Por qué se dice que es una institución probatoria residual o subsidiaria? Porque es una regla de juicio que está dirigida al juez, es decir, que se aplica en la fase final, al momento de resolver. Es decir, cuando el juez se enfrenta frente a un caso en la cual existe incertidumbre, digamos, por ejemplo, respecto al cumplimiento del pago de los beneficios sociales, y sin embargo, anteriormente se han actuado medios probatorios, ¿no?, en las cuales el empleador, digamos, no ha presentado estos medios probatorios idóneos y plenos para generar un estándar de prueba y se pueda concluir de que sí efectivamente se ha pagado el derecho que se viene a discutir en juicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, digamos, frente a su actitud pasiva del empleador, digamos que no los presenta, ¿no?, y solamente existen medios probatorios insuficientes. Pongamos, por ejemplo, la hoja de liquidaciones, pero sin la firma de conformidad del trabajador. Entonces, la cuestión acá que se genera la incertidumbre respecto al hecho controvertido de si se pagó o no se pagó la obligación laboral, en este caso, pues, si el empleador, ¿no?, como vuelvo a decir, adopta una conducta pasiva y ya en audiencia de juzgamiento, frente a esta incertidumbre, el juez justamente le requiere para que aporte estos medios probatorios y suspende la audiencia de juzgamiento, ¿no?, y en la continuación, digamos que no presenta medios probatorios, no los presenta, y entonces, ¿cuál sería, pues, el razonamiento del juez en este caso, ¿no? El razonamiento del juez, pues, a partir de esta incertidumbre de juicio respecto al cumplimiento o no cumplimiento del pago, tendrá que valorar la conducta del empleador y a partir de ahí concluir de que efectivamente no se habría pagado. Pero ¿qué pasaría? Yo les pongo aquí la pregunta, ¿qué pasaría si el juez
simplemente dice, ¿no? En la audiencia de juzgamiento, el empleador ha aportado medio probatorio insuficiente, es decir, la hoja de liquidación, pero sin la firma de conformidad en este caso del trabajador, frente a la alegación de la parte demandante, en el sentido que dice que ese medio probatorio no acredita de forma efectiva y suficiente y directa el pago del cumplimiento de estos beneficios sociales. Entonces, digamos que no, el juez es simplemente un espectador y entiende que la carga de la prueba debe entenderse como si no ha aprobado medio probatorio, le aplicamos la consecuencia, la desventaja, bajo el razonamiento de que si él tiene la prueba, debió probarlo. Si no lo ha presentado, se supone que no ha cumplido con pagar los beneficios sociales, ¿no? En este caso, entonces, tenemos un dilema. ¿En qué momento debe aplicarse la carga de la prueba? ¿En el momento de la etapa de la valoración de los medios probatorios o como regla final, como juicio final frente a la ausencia de los medios, en el primer caso que les comenté? ¿O debe actuar medios probatorios justamente para subsanar esta insuficiencia de medios probatorios y luego recién aplicar la carga de la prueba? En el primer supuesto, si digamos, partamos del hecho de que sí se le haya pagado al trabajador los beneficios sociales, ¿no? Pero usualmente lo que hay en algunos casos sucede que hay mala fe de parte del demandante, ¿no? De algunos trabajadores, en las cuales como en este caso la nueva ley procesal de trabajo se pone en el sentido de que el empleador es quien recae sobre él, quien debe aportar los medios probatorios referidos al cumplimiento de los derechos laborales, digamos que simplemente presenta su demanda y alega falta de cumplimiento del pago de las remuneraciones y beneficios sociales, ¿no? El empleador, por ejemplo, puede suceder pues que no se encuentra con con las hojas de liquidaciones que ha sido firmado por la conformidad del trabajador, pero solamente se presenta, digamos, del sistema, se imprime y se presenta sin la firma de conformidad, pero lo hecho, lo cierto es que sí se le pagó al trabajador, ¿no? Pero sin embargo, en la demanda se postula que no se le ha pagado respecto a ese periodo de prueba. En este caso, digamos, en el primer caso, el juez hemos entendido que actúa a medios probatorios para subsanar ese medio probatorio, ¿no? Esa incertidumbre de si se pagó o no se pagó los beneficios sociales respecto a determinado periodo. En ese caso, por ejemplo, si ha actuado medios probatorios y estamos frente a una actitud pasiva en la continuación de la audiencia de juzgamiento, recién ahí se podría aplicarse la carga de la prueba o debe aplicarse simplemente en la audiencia de juzgamiento bajo la premisa de que no se ha cumplido con acreditar fehacientemente, pese a que ellos en su poder obra pues los libros de planilla y todo documento, y debe concluirse por declarar fundada la demanda, consecuentemente ordenar el pago. En el primer supuesto, señores participantes, estaremos frente a una aplicación formal de la carga de la prueba, ¿no? Y en el segundo supuesto estaremos frente a un juez que digamos, actúa bajo el principio del rol protagónico del juez y digamos que aplica de forma flexible la carga de la prueba, ¿no? Y a partir de una conducta pasiva, digamos, de la parte que es ventajosa y que debe aportar los medios probatorios, a partir de ahí se justifica la sentencia, esa ausencia de medio probatorio, y a partir de ahí recién resuelve. Entonces, justamente ese es el dilema, ¿no? En los casos, en la casuística, a partir de la experiencia que tengo, me he encontrado con casos de similar naturaleza, ¿no? Que sucede que se le había pagado al trabajador, pero sin embargo, como existe un privilegio en las normas del derecho laboral, hay veces sucede pues que cómo se entiende la carga de la prueba, como un razonamiento probatorio o debe entenderse como como una regla de juicio final. Entonces, lo correcto es a partir de, bueno, de la literatura que he utilizado, en este caso, pues, una de las personas que tiene autoridad sobre este tema es el profesor Jordi Nieva Fenol, ¿no? Que justamente aborda bastante sobre la carga de la prueba, y también al profesor Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? Que justamente en su libro,
contra la carga de la prueba, ¿no?, de edición 2019, justamente hace esa reflexión sobre la aplicación de la carga de la prueba, ¿no? Estaríamos frente, si aplicaríamos de forma la carga de la prueba en el sentido de que se entienda como un razonamiento probatorio, podríamos tener sentencias injustas, ¿no?, que no se acercan a la finalidad o al objeto del proceso, que es esto, es acercarse a la verdad material de los hechos que hayan ocurrido. Pero si aplicamos formalmente, es decir, como un razonamiento probatorio, que frente a esta insuficiencia concluimos y la sancionamos al empleador, no aportó medio probatorio suficiente, se concluye que no ha cumplido con pagar los derechos. Entonces, estaríamos frente a una aplicación formal que muchas veces puede generar pues casos de injusticia, ¿no? Y para entender justamente en qué momento debemos aplicar y cómo debe entenderse la carga de la prueba, y qué otro método, qué otro principio nos serviría justamente para partir de una reflexión de la aplicación de la carga de la prueba, pero de forma flexible, no de forma, digamos, rígida o formal, ¿no? Bien, partiendo de esas ideas, de esta problemática, vamos a hacer una diferencia entre qué se entiende por carga de la prueba subjetiva y qué se entiende por la carga de la prueba objetiva. La carga de la prueba subjetiva se entiende pues que quien alega un hecho debe probarlo, ¿no? Y quien contradice también debe sustentar ese hecho contradictorio, ¿no? Esto justamente, la carga de la prueba pues se aplica en la fase de aportación de medios probatorios, y la carga de la prueba en su ámbito subjetivo está dirigida a las partes procesales. En cambio, la carga de la prueba desde una dimensión objetiva está dirigida al juez en la fase de decisión, en la fase de resolver el caso. Pero ¿cómo funciona esta carga de la prueba en su dimensión objetiva? Y eso nos podríamos tal vez responder con la pregunta de que ¿quién pierde si no hay prueba suficiente?, ¿no? Entonces, la carga de la prueba objetiva se entiende pues como una regla de juicio final, aplicable en aquellos casos en los cuales el juez se encontrará frente a una insuficiencia de medios probatorios, pero luego, después de haber, digamos, actuados medios probatorios frente a la insuficiencia, y digamos así, a partir de los requerimientos que el juez podría solicitar mediante medio probatorio de oficio para subsanar ese hecho de incertidumbre o ese hecho controvertido que no se ha subsanado, ¿no? Y ahí recién debería aplicarse la carga de la prueba como una suerte de sanción frente a la pasividad en este caso, de la parte que estaría en la mejor posición de aportar y producir los medios probatorios al proceso. Por eso se dice que es una regla residual. La carga de la prueba en su vertiente objetiva se entiende como una regla de juicio residual, excepcional, que se aplica al final del juicio. No se debe entender como un razonamiento probatorio, como en el hecho de que les explicaba, ¿no?, que el empleador aporta medios probatorios, se advierte que sí tiene una actitud de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, pero no los aporta de forma suficiente, porque la parte contraria igual sigue sosteniendo su alegato de que no se le ha pagado respecto a ese periodo. Entonces, si le aplicamos ahí las cargas de la prueba digamos, de forma estricta, vamos a tener sentencias injustas. Entonces, justamente por eso el profesor Jordi, en su libro que les decía, ¿no?, justamente hace un análisis y hace una reflexión sobre la aplicación de la carga de la prueba, cómo debe entenderse, como una regla de juicio final o como un razonamiento probatorio, ¿no? Él concluye que debe aplicarse como una regla de juicio final y aplicable únicamente en los casos de advertir una pasividad de la parte que estaría en mejor ventaja de producir y aportar los medios probatorios, ¿no? Usualmente en la relación procesal laboral será pues el empleador, ¿no? Solamente en ese caso, pero no como un razonamiento como un razonamiento probatorio. Bien, en este caso, para entender más sobre este instituto procesal y poder evaluarnos, vamos ahora al caso práctico,
¿no? Por ejemplo, en la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es la 29.497, en el artículo 23 vamos a encontrar diferentes reglas de distribución de la carga de la prueba, ¿no? En este caso solamente he citado respecto a las normas de distribución de la carga de la prueba que le corresponde al empleador, ¿no? Por ejemplo, en el pago de beneficios sociales, que en el artículo 23.4, en el literal A, dice, ¿no?, que le corresponde en este caso al empleador acreditar cuando es señalado como tal, no acreditar el pago, el cumplimiento de normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad, ¿no? Entonces, como se puede advertir, la sustancia de estas reglas de la carga de la prueba se tratan pues de una simplicidad de la valoración de la prueba, ¿no? Eso también es lo que dice la doctrina. Se trataría pues de, digamos así, de normas que le imponen al juez para que en un determinado caso podría resolver con estos criterios o con estos parámetros, ¿no? Pero ya están regulados y establecidos en la ley. Digamos así como una suerte de simplicidad de los medios probatorios para que facilitarle el trabajo a los jueces. Pero el problema surge, pues, cómo debe aplicarse y cómo debe entenderse la carga de la prueba, ¿no? Ese es el dilema que se tendría que evaluar en cada caso en concreto. Bueno, en el caso que inicialmente les señalaba, ¿no? Este es el supuesto en las cuales vamos a diferenciar cuándo estamos frente a una aplicación formal de la carga de la prueba y cuándo estaríamos frente a una aplicación flexible de la carga de la prueba y en qué momentos deben aplicarse justamente esta institución procesal. Ya, por ejemplo, en este caso se trata de una demanda de pago de beneficios sociales, por ejemplo, del año 2010, ¿no? Pago de beneficios sociales respecto al año 2010. En este primer supuesto tenemos que la parte, en este caso el trabajador, señala pues que no se le ha pagado los beneficios sociales del año 2010. ¿No? Y luego la parte contraria, que sería el empleador, alega que se le pagó, ¿no? Y para tal efecto, pues presenta las hojas de liquidación, pero sin la firma de conformidad del trabajador, pues las que estaban con la firma de conformidad del trabajador obraban en el archivo del centro de trabajo. Y como estamos pues en tiempos de pandemia, ¿no? Y los trabajadores se encuentran haciendo trabajo remoto, y a veces se encuentra el empleador con cierta dificultad para aportar, digamos así, los medios probatorios que serían que podrían generar prueba plena, ¿no? Para acreditar este hecho. Entonces, en este primer supuesto tenemos eso, ¿no? El A alega que no se le ha pagado, la parte contraria aporta medios probatorios, pero estos medios probatorios son insuficientes a partir de que A, que en este caso sería el trabajador, señala pues que esa hoja de liquidación de beneficios sociales no tiene la firma de conformidad del trabajador y no acreditaría el pago de sus derechos que viene reclamando, ¿no? En este caso, en este primer supuesto, vamos a verificar que en este caso el juez aplica la carga de la prueba, el artículo 23 que les he hecho mención en la diapositiva anterior, y concluye que el empleador, estando en la condición de probar los medios probatorios, es porque él alberga, en este caso los libros de planilla, las hojas de liquidación de beneficios sociales, debió aportarlas, no las ha aportado con la firma de conformidad del trabajador, no genera prueba plena, consecuentemente le aplico la carga de la prueba y pierde el proceso, se declara fundada, pero lo hecho es que se le había pagado al demandante. En este caso estaremos frente a una aplicación formal de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en este caso el juez está razonando como una valoración de la prueba frente a esta insuficiencia del medio probatorio. Pero esto, por ejemplo, es una aplicación formal, un caso ilustrativo que representa la aplicación formal de la carga de la prueba. En este segundo caso, que es el mismo supuesto, pero con la diferencia que en este caso el juez, frente a este hecho que se ha generado a partir de que la parte contraria, en este caso el trabajador, señala y sigue manteniendo su postura de que no se le ha pagado ese año,
¿no? Frente a esa incertidumbre, el juez, porque existe una prueba, o sea, de que existe prueba, existe un documento, pero este documento es insuficiente a raíz de que la parte contraria cuestiona la falta de firma de conformidad de la hoja de liquidación, ¿no? Entonces se genera la cuestión, ¿se pagó o no se pagó? ¿O se trataría de un documento que ha sido inventado por el empleador para finalmente acreditar, ¿no? Entonces, frente a esta duda que hace el juez, actúa medios probatorios de oficio y al final, pues, en la continuación de la audiencia de juzgamiento se concluye que efectivamente se le había pagado los beneficios sociales, ¿no? Entonces, esta sentencia, a diferencia de la anterior en este juicio, resolverá pues por declarar infundada la demanda y aquí estaríamos frente a un caso en la cual se ha aplicado correctamente la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque frente a esa insuficiencia de medios probatorios, el juez ha actuado medios probatorios, ¿no? Y finalmente, pues, tendremos una aplicación de la carga de la prueba de forma flexible, a diferencia de la anterior, que se tendrá, pues, un juicio jurisdiccional, si bien es cierto, ha resuelto, pero es muy alejado al acercamiento de la verdad que sucedieron en los hechos, a diferencia de la forma en la cual el juez entendió y aplicó la carga de la prueba, ¿no? Como un instrumento residual en la cual frente a la incertidumbre actúan medios probatorios y se pudo emitir un juicio con las garantías pues, de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Es decir, resolviendo lo más cerca a la verdad en que ocurrieron los hechos. Y justamente esta aplicación flexible, pues, parte de o va de la mano también con lo que les decía, con el principio de colaboración procesal. En el caso anterior que explicamos, decimos que el empleador presentó los medios probatorios. ¿Existe cierta colaboración de la parte? Sí, pero el tema es que no acreditó plenamente el cumplimiento del pago, ¿no? Entonces, justamente la aplicación de la carga de la prueba debe ir de la mano con el principio de colaboración procesal a fin de que solamente, digamos, en otro supuesto, ¿no? Digamos, en el supuesto que no se le ha pagado al trabajador, en ese supuesto, ¿no? Digamos que existe insuficiencia igual, ¿no? El empleador también igual ha presentado los libros de las hojas de liquidación, pero sin la firma de conformidad, y digamos que en este caso sí no se le ha pagado al trabajador. Simplemente fue una invención del empresario para evadir su responsabilidad y tener ventaja en el proceso, ¿no? Digamos, frente a esa incertidumbre, en el primer supuesto, si se aplica la carga de la prueba de forma formal, de manera, digamos, claro, de forma rigurosa, tendremos pues que se va a sentenciar a favor, ¿no? Pero digamos, si se aplica, en este caso, de forma flexible, y en este caso, el juez, ¿no? En aras de garantizar la tutela efectiva, le requiere al empresario, en este caso al empleador, frente a esa insuficiencia de prueba plena de respecto del pago, y le dice, no, tú que estás en la mejor condición porque albergas los libros de planilla, las hojas de liquidación de CTS y los depósitos, aportas con ese medio probatorio. Y en el supuesto de que tengamos, por ejemplo, en la continuación de la audiencia de juzgamiento, cierta pasividad y no las ha presentado, ahí recién debería aplicarse la carga de la prueba. Pero digamos así, es una carga de la prueba de forma flexible, que va de la mano del principio de colaboración procesal, ¿no? Entonces, siguiendo pues con las ideas justamente del profesor Jordi Nieva, ¿no? A la cual yo también me adjudico a ese razonamiento, a esa idea, pues se puede concluir que la carga de la prueba debe ser entendida como una regla de juicio residual, aplicable como una sanción procesal por el incumplimiento al deber de colaboración. O sea, solo si la parte contraria, por ejemplo, adopta una conducta pasiva en no ofrecer los medios probatorios teniendo la posesión de ellos, o digamos también puede ser que adopte una conducta activa, pero de forma fraudulenta, ¿no? Y frente de la mano de este principio de la colaboración procesal frente a insuficiencias, recién debe aplicarse la carga de la prueba como una sanción procesal por el incumplimiento
incumplimiento al deber de colaborar frente a los casos de incertidumbre, en la medida de que la sentencia pueda ser emitida en un cierto grado que se acerca a la verdad material en que sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pues podemos concluir que la carga de la prueba no debería ser entendida como un resultado de razonamiento probatorio, es decir, en el momento de la valoración de la prueba, sino como una regla de juicio residual, no excepcional, aplicable justamente como una sanción procesal por el incumplimiento al deber de colaboración. Y por el principio de colaboración procesal, pues, como método operativo, ¿no? En materia probatoria, nos va a permitir en estos casos justo excepcionales de insuficiencia de medios probatorios, de si se le pagó o no se le pagó el derecho que se reclama, va a permitir extraer indicios o argumentos de prueba que puedan justificar la pasividad de una de las partes que tiene la ventaja para acreditar y producir las pruebas, ¿no? Bien, y finalmente como recomendaciones, sería pertinente pues tal vez estudiar más sobre los alcances, ¿no? Sobre los alcances de la verdad material en el proceso laboral y luego después perfeccionar algunos supuestos de hechos, alcances, límites y del principio de colaboración procesal, ¿no? En la medida pues que se pueda justificar justamente esta pasividad, ¿no? Y emitir una sentencia razonable que digamos así, que cumpla con los estándares de valoración de la prueba. Bueno, con ello doy por concluido mi participación. Muchas gracias y me someto a las preguntas que pudieran haber. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, tanto por el Zoom y por el Facebook. Bueno, tenemos una pregunta de Armando Jiménez que nos dice, en la legislación peruana, ¿no existe la caducidad o prescripción de la acción en el área laboral? Esta pregunta nace por el ejemplo que está poniendo de un trabajador que pide pago de salario de hace 10 años. Ya, bien, muchas gracias por la pregunta. Claro, en derecho laboral, en la legislación peruana, sí existen estos institutos, pero son independientes a lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba generalmente se aplica en el tema de la etapa de los hechos probados, es decir, de acreditar cuál de las partes ha acreditado determinado hecho en un proceso laboral. Lo que él está preguntando es de los institutos procesales referidos a la prescripción, que en la legislación peruana pues prescriben a los 4 años desde el momento en que se ha fenecido el vínculo laboral, ¿no? Desde ese momento se computan los 4 años y digamos, si el empleador ha demandado con posterioridad, muy bien, la parte contraria, el empleador en este caso podría excepcionar este medio de prescripción, pero tendría que ser de parte, ¿no? Porque digamos que también en el proceso obvian de excepcionar este medio probatorio y el derecho todavía estaría vigente, ¿no? Y el juez también estaría impedido de aplicar de oficio una excepción de esta naturaleza. Y en cuanto a la caducidad, habríamos que establecer supuestos, usualmente, por ejemplo, para el tema de accionar despidos ilegales o despidos arbitrarios, en este caso, son pues, se computan 30 días a partir del momento en que se sufrió el hecho del despido arbitrario, ¿no? 30 días hábiles. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los requisitos para que admitan una prueba extemporánea y si en su experiencia nos podría brindar algún ejemplo? Ya. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, el medio probatorio de oficio, no, ¿en qué momento se podría ofrecer un medio probatorio extemporáneo? Me dice, ¿no? Sí, doctora. Ya, bueno, respecto a la presentación de medios probatorios extemporáneos, el artículo 32 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, si no mal me equivoco, establece algunos supuestos, ¿no? Eso significa que usualmente, ordinariamente, como reglas, los medios probatorios se ofrecen al momento de la postulación de la demanda. Pero excepcionalmente también, ¿no? Se establece como regla que se pueden ofrecerse con posterioridad siempre y cuando este medio probatorio haya sido obtenido con posterioridad a la presentación de la demanda.
o que se traten también de medios probatorios, digamos, que son nuevos, ¿no? Hayan sido medios probatorios que se hayan generado con posterioridad o que se hayan obtenido con posterioridad o que se conocen también. No son dos supuestos que habría que hacer la diferencia, y una vez que los puedas establecer y subsumir en estos supuestos de hecho, muy bien podrías ofrecer esos medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, digamos que el trabajador es en un supuesto de indemnización por accidente de trabajo, ¿no? Presenta sus medios probatorios y acredita justamente el daño, la lesión, con digamos así, con el acta de supervisión de SUNAFIL del hecho ocurrido del accidente de trabajo y con un certificado particular en el cual se determina, digamos, las lesiones que ha sufrido el trabajador como consecuencia de este accidente, ¿no? Pero luego después en el transcurso, luego de presentar la demanda, ¿no? Digamos que este trabajador a la par también ha estado haciendo pues su proceso de invalidez, digamos así, para que pueda recibir un subsidio, y pasa por una comisión médica evaluadora y determina la naturaleza de la incapacidad y el grado de esta. Entonces, por ejemplo, este medio probatorio yo lo podría aportar para acreditar justamente el daño que se habría generado como consecuencia del accidente de trabajo, y muy bien podría encajar en el hecho de que se trata de un medio probatorio que se ha producido con posterioridad a la demanda y muy bien podría ser admitida. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y es acerca de la prueba indiciaria. ¿Existen algunos criterios para que se pueda admitir la prueba indiciaria? Claro, en tanto y en cuanto se trata de medios probatorios, de indicios que estén relacionados, por ejemplo, con la litis de la controversia, o que estén relacionados con la alegación de una de las partes que fundamentan sus alegatos, muy bien se podría ingresar o actuar esos medios probatorios, pero tendría que cumplir con los requisitos de los medios probatorios, la finalidad de estos medios probatorios, la pertinencia para que puedan ser admitidos, ¿no? Porque si no cumple con esta pertinencia, que no está dirigida a acreditar la pretensión o a sustentar los alegatos en las cuales se sustenta su teoría del caso, no podría ser admitida, ¿no? Va a ser admitida en tanto y en cuanto pues van a ser pertinentes para la resolución de la litis. Muchas gracias, doctora. Doctora, con respecto a la carga de la prueba, bueno, sabemos que se establecen dos tipos de reglas, se podría decir, ¿no? Alguna general y reglas especiales. Nosotros sabemos que la regla general es que quien alega un hecho tiene la carga de probarlo, independientemente de que sea el demandante, el demandado, ¿no? En este caso el empleador o el empleado. ¿Nos podría explicar un poco acerca de estas reglas especiales? Es decir, cuáles son los hechos cuya carga probatoria le corresponde al trabajador y cuáles serían los hechos cuya carga probatoria le correspondería al empleador. Ya, muy gracias, muy interesante la pregunta, y está muy relacionada justamente con el tema de este conversatorio, ¿no? Bien, como tú decías, la regla general es pues que quien acredita, quien alega un hecho tiene que acreditarlo, ¿no? Ya sea para la parte procesal demandante y la parte procesal demandada, ¿no? Esta dimensión justamente a la que haces referencia se entiende como la carga de la prueba, pero en su vertiente subjetiva. O sea, es que yo me tengo que hacer responsable como parte en un proceso de acreditar lo que estoy alegando. En cambio, la carga de la prueba objetiva está relacionada pues frente a la insuficiencia de medios probatorios como regla de juicio final, se aplicará se aplicará ya las cargas de la prueba sobre reglas de distribución en las normas especiales, ¿no? ¿Quién tendría que acreditar el hecho? Usualmente en la nueva ley procesal del trabajo se establece pues unas reglas partiendo del supuesto de que quien está en la mejor condición de probar un hecho o de producir los medios probatorios.
Usualmente en la relación laboral, en la relación laboral, el empleador es pues quien custodia los libros de planilla, es el empleador. Quien custodia las hojas de liquidaciones es el empleador. En los temas, por ejemplo, de los exámenes ocupacionales, quien alberga estos expedientes de salud también es el empleador, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de demanda, por ejemplo, de derechos, de créditos laborales, beneficios sociales, pago de remuneraciones, es el empleador quien tiene que acreditar justamente el cumplimiento de pago. A mí me demanda, yo soy empresario, a mí me demandan beneficios sociales este año 2019, y en mi caso, por ejemplo, ya se admite la demanda y tendré que presentar mi absolución a la demanda adjuntando que sí efectivamente he cumplido con pagar. Entonces, a mí me corresponde la carga de la prueba como empleador de acreditar el cumplimiento de mis obligaciones laborales. Es decir, acreditaré pues presentando los libros de planilla, las boletas de pago, las hojas de liquidación. En cambio, el empleador pues acreditará la relación laboral que le corresponda, ¿no? Tendré que acreditar pues con mi contrato de trabajo, tendré que acreditar con ciertas boletas que tengo y estoy acreditando que yo he trabajado para determinada empresa. Pero en caso de que exista insuficiencia de medios probatorios, usualmente por eso la carga de la prueba recae en contra, si existe en contra de la parte que está en mejor condición para aportar y producir la prueba, es decir, frente al empleador. Va a haber una suerte de perder el juicio si, digamos, el empleador no ha custodiado o no ha conservado los medios probatorios respecto a las obligaciones que en materia sociolaboral está obligado, ¿no? Muchas gracias, doctora. A ver, queremos recordar a los participantes que se les va a pasar el link de asistencia por el chat del Zoom, por favor. Muchas gracias, doctora, por la exposición. El tema ha estado muy claro. Hemos podido absolver las dudas de los participantes. Y en nombre del Círculo de Estudios Vox Populi Vox Dei, le agradecemos por la predisposición y por la gran ponencia que nos ha brindado el día de hoy. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora? No, yo encantada de la invitación que ustedes me han hecho llegar y feliz y contenta de participar en este evento. Y más bien muchas gracias por el tiempo que ustedes me han atendido y estar muy atentos, y gracias por las preguntas. Y bueno, pues igual gustosa de que pudiera haber en alguna otra oportunidad de seguir compartiendo pues temas académicos que sí nos sirven, ¿no? Para poder compartir y reflexionar y también aprender. Ujú. Muchas gracias, doctora. Bueno, recordamos, vuelvo a repetir que el link de asistencia se está pasando por el chat del Zoom. Asimismo, que se va a emitir un certificado a los participantes que hayan estado en las 4 sesiones y por algún motivo no pudieran participar en una de las sesiones, podrán realizar la justificación respectiva. A todos los participantes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Círculos de Estudios Vox Populi Vox Dei para que puedan estar informados de los diversos eventos académicos a nivel jurídico que realizamos cada semana. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Damos por culminada esta sesión. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.